Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Chile. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. El lawfare es el arma con que la oligarquía, los poderes fácticos, buscan acabar con lo que consideran una amenaza a sus intereses. Lo hemos visto actuar una y otra vez a lo largo y ancho de América Latina, con la idea de que desprestigiar, acabar con una persona, encerrar su vida. Vamos, es terrible esto, ¿no? No solo usa el poder judicial, sino también los medios hegemónicos que controla. Y esto lo sabe muy bien quien hoy nos hace el favor de acompañarnos. Un sociólogo, arquitecto, político, yo diría un gran político, un político muy querido y muy respetado. De muchas maneras debe ser un referente, precisamente en estos momentos. Daniel Jadwe, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Héctor, por invitarme nuevamente a tu programa, y feliz de poder acompañarlo a todos ustedes, a todos y todas quienes nos ven y a quienes hacen posible este programa ahí detrás de las cámaras. Pues mira, yo te quiero agradecer que cada vez que te hemos convocado, ajustas tu agenda y nos das espacio. Hemos estado, la primera charla que tuvimos, yo me quedé realmente impresionado por tu agilidad, dinamismo. Atendiste la llamada yendo hacia tu oficina, que venías de un acto en el auto. Se te corta la transmisión y ya en la oficina le seguimos. Y empezamos a ver todas las cosas que estabas haciendo y yo me quedé realmente impactado, porque a veces parece, y así nos vende la idea, que ser alcalde es algo pequeño y no se puede hacer nada si no es el poder central de la presidencia o la gobernatura. Y tú nos empezaste de alguna forma a cambiar el concepto, que los cambios revolucionarios podrían ser desde una alcaldía. Y vimos los programas que estabas haciendo, que dije, a ver, ¿cómo le hizo para conseguir lentes más baratos, servicios de farmacia? Te voy a decir una cosa, aquí ya te están copiando, aquí donde yo estoy, en Monterrey, Nuevo León, un alcalde, por cierto, de derecha, se acaba de asociar con una empresa farmacéutica para poder darle beneficios a 10,000 afiliados. Digo, que suena más también a un negocio encubierto, a otra cosa, ¿no? Evidentemente, pero ya están tomando tus ideas, es lo que te quiero decir. Y a mí... Aquí la derecha hizo lo mismo, pero copiando, entre comillas, la idea, pero resolviéndola dentro del neoliberalismo y no fuera de él. Es decir, llevando plata pública a engrosar las arcas de las empresas privadas y no interviniendo el mercado para obligar a que ellos mitigaran sus utilidades de tal manera de que los precios bajaran, ¿no? Porque nosotros no regalamos, en Recoleta nunca regalamos nada a nadie, pero cobrábamos el precio justo que permitía que la población tuviera un acceso oportuno y justo a todo lo que necesitaba para mejorar su salud, para mejorar su vida en el caso de la vivienda o aumentar sus conocimientos en el caso del estudio. Pero lo han copiado mucho, pero es distinto cuando se copia dentro del modelo que intentando combatir al modelo. Creo que acabas de hacer una importante puntualización de la enorme diferencia. Acá están haciendo negocio y acá era bajar los precios excesivos, que todo el mundo ahora se da cuenta, cuando menos aquí en México, de las barbaridades que cobraban a través de los servicios de farmacia, las medicinas, que son exorbitantes, realmente abusivas.
Bueno, eso fue uno de los programas que tú hiciste, pero hiciste más. Yo dije, ¿qué pasa con él? Sobre todo porque me daba la impresión que no parabas, no para, digo, oye, está creando y está innovando. Eso me impresionó mucho. Después tuvimos una charla en la que volvimos a hablar sobre cómo desde la alcaldía se podían hacer transformaciones y se ahondó más en el tema. Y yo toqué también, me interesaba mucho tu ascendencia palestina y nos hablaste también del tema. Y después, cuando pasó lo que te pasó a ti, ahora, que es la medida de marca de que te tienen miedo, de que eres un buen político, de que estás haciendo bien las cosas para el pueblo, es decir, en mi opinión, estás en el lado correcto de la historia, ya vimos que te hicieron un lawfare, porque eso es completamente, está clarísimo que estabas afectando intereses. No voy a tocar ahorita el tema ese, porque yo creo que ya lo han tocado mucho, sobre todo ellos. A mí me interesa platicar cómo has podido sobrevivir a esto psicológicamente, porque yo te veo entero. ¿A qué me refiero? A ver, fuiste alcalde, volviste a ser elegido y ahorita ya no eres alcalde. Vamos, legítimamente fuiste elegido. Buscan una tricuñela para sacarte de un proyecto tuyo que estabas llevando a cabo, que no era proyecto, era una realidad. ¿Cómo le has hecho para cuando viste tú que ya te estaban demandando y dijiste tú, bueno, el libro, luego cuando ya viste el garlito que te estaban poniendo de que ibas a ir a la cárcel, ¿cómo fue que te mentalizaste para eso? ¿Cómo te sentiste estando ahí encerrado? ¿Cómo fue? Porque lo veo ahora, te iba a preguntar, ¿cómo fue que no te quebraron, Daniel? Porque yo te Es que veo no de hay cuenta que... posibilidad, Héctor, no hay posibilidad de que nos quiebren. No hay ninguna posibilidad. Mira, cuando estuve en la cárcel ahora, que no es primera vez, antes estuve en tiempo de dictadura, también estuve en algunos países, cortos periodos, un par de semanas, en otros países, en tiempos de juventud, cuando era no tan difícil como ahora, pero era más complejo que se hicieran estas operaciones políticas, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Yo desde el día de mi nacimiento, que fue el 28 de junio de 1967, el día que los israelíes anexaron Jerusalén y la convirtieron unilateral e ilegalmente en la capital supuestamente única e indivisible del Estado genocida de Israel. De ahí en adelante toda mi vida fue muy ligada a la resistencia. Nacer palestino en este mundo es un pecado original, ¿no? Y es un pecado que sale caro. Piensa tú lo que hoy día están viviendo los palestinos en Gaza, los palestinos, las palestinas en Gaza. Yo no me quejo de nada de lo que me pasa. Cuando entré a la cárcel el 3 de junio, siempre supe que lo estaban pasando peor los que estaban afuera que yo que estaba dentro, porque los que estaban afuera no podían entender ni podían aceptar. Yo lo entendí y lo aceptaba perfectamente, porque cuando uno decide militar en las causas justas y en las causas por la libertad y combatir el abuso, uno tiene que estar preparado y tiene que estar dispuesto a esto. Yo le había informado a mi familia y a todos mis círculos más cercanos bastante tiempo antes, y todos me decían, pero ¿cómo? Si no hay pruebas, si es evidente que es un montaje. Y yo le decía así, "No, pero es que acá no hay una decisión judicial, hay una decisión que es política, ¿no? Y hay una decisión que es política porque a veces algunos tenemos la particular capacidad de construir todos los enemigos más poderosos que uno puede construir en la historia de la vida de uno, ¿no? Yo ahora cuando veo a este muchacho que asesinó al CEO de esta empresa de artículos de medicina, porque se dio cuenta que ellos ocupaban un dispositivo para dañar a la gente, causando la muerte de muchas personas para no responder. Uno dice, bueno, ante eso, claro, a mí jamás se me hubiera ocurrido llegar a asesinar a uno de estos abusadores. Creo que eso no va con mis valores y principios. Yo soy un respetuoso y un amante de la vida antes que nada. Pero efectivamente uno tiene dos opciones. O tú te resignas, o tú te levantas, te pones de pie y te decides a enfrentarlo con cada día de tu vida en cada acción. Y cuando tú tomáis la segunda decisión, cuando uno toma la segunda decisión, estoy hablando muy en chileno, voy a tratar de hablar mejor español. Cuando uno toma, cuando uno toma la segunda decisión, uno tiene que estar preparado y uno sabe, como en la descripción del cargo de militante de la causa palestina o militante del comunismo,
en el mundo que tarde o temprano te van a dar alcance. Cuando uno desde su juventud elige como enemigo principal a la injusticia, no puede pretender ganar todas las batallas. Y tarde o temprano, porque cuando uno elige como enemigo principal a la injusticia, la mayor cantidad de las batallas se pierden. Y yo perdí muchas más de las que gané, pero gané batallas importantes, ¿no? Y lo que era esperable era que la injusticia algún día me diera alcance. Ahora, tú me preguntas cómo se resiste. Bueno, con la tranquilidad primero de no haber hecho nada, al margen de la ley. Es tanto así que, mira, una de las cosas que tiene este caso es que incluso la fiscalía ha reconocido públicamente que no hay un peso que se haya perdido con destino en mis bolsillos, que Wow, no hay un peso que haya sido, entre comillas, destinado por mí a una función distinta. Otros que estaban en cargos menores sí se apropiaron de dinero y serán responsables y tendrán que pagar sus deudas con la sociedad. El problema es que cuando esto es una guerra jurídica, la fiscalía, por ejemplo, prefiere negociar con aquellos que sí se metieron plata al bolsillo, de tal manera de proponerles libertad a cambio de que declaren en contra del que no se metió ni un peso en los bolsillos, ¿no? Y esto es bastante frecuente en la justicia negociada. La justicia siempre es una negociación en donde los que son dueños del poder se liberan y los que son enemigos del sistema y los que son pobres son condenados. Y eso uno lo tiene que asumir y lo tiene que asumir hidalgamente. Lo asume no solo uno, sino que lo asume la familia. Mi compañera de vida, mi esposa y mi hija, cuando entraron la primera vez a verme, lo primero que me dijeron era que estaban muy orgullosas de mí. Y eso te da una fortaleza que no te puede quitar nadie, ¿no? Además, después de los 3 meses que estuve en prisión y que me cambiaron la medida cautelar, porque todavía no, ni siquiera estoy acusado por arresto domiciliario total, empezamos a conocer por la prensa los datos concretos de la maquinación, ¿no? Empezaron a aparecer los chats entre el ministro del Interior y todos sus abogados, donde conversan, ¿no? Oye, mira, Jadwe nos está haciendo problemas, hay que destruirlo, vamos a ensuciarlo. Inventémosle querellas que estén ligadas a la corrupción para dañar su imagen. Busquemos un candidato que quiera ser candidato a alcalde por su comuna, ¿no? De tal manera de que él se querelle, cosa de poder potenciarlo. Entonces, cuando uno ve eso y la gente tiene acceso y uno tiene la tranquilidad además de que no cometió ningún delito, pueden haber habido errores administrativos, pero son errores administrativos. Y cuando te das cuenta que te encarcelan para sacarte del cargo, como tú lo dijiste, para el cual fui electo por tercera vez con un 65% de los votos. Entonces aquí hay una operación política de marca mayor. Cuando además tú empiezas a mirar a todos los querellantes y te das cuenta que todos son o sionistas recalcitrantes, así radicales, que quisieran verme muerto, ¿no? O extrema derecha, con las mismas intenciones, y te das cuenta que a la fiscalía esto no le llama la atención y que ni siquiera eh, acomete alguna diligencia, siquiera para investigar la posibilidad de que sea un montaje. El montaje le está ahí en la cara, el montaje está ahí, está en los medios de prensa, y ella no hace ninguna diligencia, ni siquiera para escarbar la posibilidad. Entonces tú ahí ya sabes lo que te toca y sabes que lo único que queda es resistir. Y creo que los palestinos de eso sabemos más que nadie en este mundo, ¿no? Los palestinos y los comunistas, y como yo soy palestino y comunista, no me queda otra que sonreírle a la vida, incluso cuando la vida te está dando. la verdad es que a mí me impresiona todo esto porque, lo vuelvo a insistir, hemos estado contigo en las buenas, cuando nos has contado cosas maravillosas que se han hecho ahí en la alcaldía de Recoleta, y ahora en las malas, que Es de que veras no son malas, Héctor, no son malas. Mira, en este tiempo, incluso te voy a decir algo, me casé estando con arresto domiciliario. Y su- encontré a una mujer bellísima que yo creo que la había buscado mucho tiempo en mi vida. Entonces imagínate que
tengo una hija maravillosa, tengo una mujer maravillosa, tengo un grupo de amigos y a un partido que me ha respaldado en todo minuto. Entonces uno no está en las malas, ni está en las duras. O sea, esto es parte de la lucha que nosotros escogimos dar, porque yo no sé si la vida tiene sentido si uno no está para trabajar para lo otro. Uno mira la naturaleza y no hay ningún árbol que se coma su fruto. Uno mira un río, no hay ningún río que beba su agua. Los pájaros no cantan para ellos. Las flores, el olor que despiden no la sienten ellas, ¿no? Toda la naturaleza trabaja para el resto del mundo, intercambia libremente materia y energía con su entorno para satisfacer las necesidades de todo el sistema. Esa es nuestra misión y ese es el sentido que tiene la vida de las personas comprometidas. A los que les da lo mismo el resto, puede esto no parecerles que tenga sentido, pero yo estoy cada día más tranquilo, estoy cada día, además, más contento porque cuando se empiezan a caer los montajes y se empiezan a conocer los detalles, cuando se sabe, por ejemplo, que parte de los que me persiguen, en el mismo tiempo que estaba iniciando en la investigación, se estaba iniciando la investigación, estaba surgiendo de la mano de parientes directos de quienes me persiguen, una cadena de farmacia que tenía el mismo lema que las farmacias populares, medicamentos populares a precio justo. Así de burdos. Mira, me duele lo que me dijiste ahorita hace un momento, de que esto tuvo que ver y se fraguó desde el gobierno. Y digo, oye, pero no me voy a meter ahorita mucho eso, pero el gobierno lo encabeza supuestamente alguien socialista, alguien de izquierda, alguien que le va a deber mucho al pueblo chileno porque quedó chiquito. Pero digo, ¿cómo es que hizo eso? ¿Cómo se manejó desde ahí eso? O sea, estoy viendo que tú como palestino y comunista te enfrentas a la derecha y a los que apoyan a la derecha, porque no sé cómo llamarlos de otro modo no tengo forma. No les puedo decir que estén en el campo socialista, porque ya sería darles a lo mejor un barniz que evidentemente no tienen. Y te digo, Mira, Héctor, aquí hay algo que es bastante claro. Las instituciones del Estado en Chile no funcionan. Han sido cooptadas por la derecha más extrema durante mucho tiempo. La Fiscalía Nacional tiene al fiscal nacional que hizo clase en una universidad que fue construida con permiso al margen de la ley, y en esa universidad que es de la Unión Demócrata Independiente, que es de la derecha más extrema, ¿no? En donde se le pagan a todos los que salen de los puestos de gobierno de la derecha sueldos millonarios con la plata del Estado, en esa trabajan y hacen clase, o lo fueron el fiscal nacional, el fiscal regional, no, muchos cónyuges y muchos jueces. Y ahí además se ha sabido de un tráfico de influencia feroz para nombrar algunos jueces de la nación, ¿no? Yo cuando estuve en la cárcel compartí con un juez que estaba preso precisamente por tráfico de influencia. Y uno de los chats que se conocía era que le escribía a un senador de la República o un ministro en esa época, no recuerdo bien, y que le decía, le propongo que apoyemos para la Corte Suprema a esta amiga mía que es de centro derecha y que va a ser siempre fiel a la causa. Entonces, cuando yo estaba adentro, yo le preguntaba cuál era la causa. ¿Cuál era la causa a la que un juez o una jueza de la República tenía que ser fiel para ser nombrada jueza de la República por un gobierno de derecha, ¿no? Entonces todas las cosas empiezan a quedarte tan claras que a ti no te dañan, sino que finalmente te ponen una medalla porque dicen, wow, si te ganaste esto es porque de verdad incomodaste a gente con poder, y incomodaste a gente que abusa todos los días. Y yo te lo reitero, yo tengo compañeros y compañeras de partido que ya no están con nosotros, que fueron torturados, que fueron hechos desaparecer, que fueron asesinados, que fueron eh, incluso quemados vivos, ¿no? Qué terrible. Por el otro lado, tengo compatriotas palestinos que están sufriendo todos los días lo que todo el mundo conoce,
eh, el genocidio directo. Entonces la pregunta que yo te puedo hacer, Héctor, es ¿qué tengo, de qué tengo que quejarme? Mira, eh, a mí me llama mucho los procesos que estás hablando, porque implican un proceso personal, sobre todo a nivel interno. Yo creo que bien pudiéramos hablar de un Daniel Hadwe que ganó 3 veces una alcaldía. El último, como dices tú, siempre, los márgenes siempre fueron muy altos, pero obviamente las últimas fueron cada vez más altos porque la gente vivió tu gestión y sabía por qué estaba votando. Eso me queda claro. Pero en eso que tú eras ahora y que te meten, digamos, a la cárcel, que estás ahí un tiempo y sales, tuviste tú forzosamente que tener un proceso de transformación personal. Es decir, el Hadwe que estuvo antes de la cárcel, el que estuvo en la cárcel y el que ya salió, no es el mismo. De seguro no es el mismo. ¿Qué sientes tú al respecto? Porque puedo entender en base a lo que tú me dices, pues no me tocaron y estoy entero, pero yo lo que me llama mucho a mí es el proceso en el que una persona, le pudiéramos llamar, se transfigura en sus ideas o en su causa, en la lucha que da. Y en un momento dado lo da todo por esa lucha y deja al margen la cuestión personal, que tiene que ver a veces con cosas normales o básicas, pero que no dejan de ser egoístas, para decir, de esto prescindo y yo me la estoy jugando y me la juego y hasta donde tope. No, Héctor, mira, a ver, en la sociedad en la que nosotros vivimos, llegar a la cárcel es llegar al peldaño más bajo que existe en la sociedad, ¿no? Lo único que hay más abajo de la cárcel es la tumba. Y cuando no te pueden meter a una tumba y eres peligroso, te meten a la cárcel. Eh, Se parecen mucho, ¿ah? Porque cuando uno entra a la cárcel, se disuelven todas las diferencias con todos los seres humanos, ¿no? Estás al lado de gente que puede haber cometido delitos mucho más graves, incluso de los que se te imputan a ti. Y te das cuenta que son seres humanos exactamente iguales que tú, ¿no? Y que efectivamente, cuando logras entender que la unidad material del mundo los incorpora a todos, es como entrar eh, a un momento en que te quieren dañar y tú vuelves a nacer. Porque cualquier golpe de estos nunca, ellos no te pueden matar. Ellos no te pueden matar y no te pueden hacer desaparecer. Tampoco, a diferencia de lo que ellos creen, te pueden debilitar. Muy por el contrario. Porque aquí no estamos hablando eh, de, de alguien que ha cometido delito. Estamos hablando de alguien que es inocente y que va a probar su inocencia. Y que es más, la gente hoy día tiene absolutamente claro que yo soy víctima de una operación político-judicial. La única que no lo tiene claro es la fiscal, o no lo quiere tener claro, ¿no? Por algún interés que pueda tener. Incluso, mira, hay un financista sionista que financia campañas de diversa gente y que financia gente que está relacionada con la fiscal. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Está bien, yo tengo la tranquilidad eh, de que efectivamente este va a ser un proceso largo, pero que voy a salir muy fortalecido de esto, ¿no? Porque mientras más injusto sea, la gente más se da cuenta de lo absurdo que es. Porque además hay cosas tremendamente mucho más graves de aquellas a las que a mí se me acusan. Porque te cuento, a mí no se me acusa, como te decía al principio, de haberme enriquecido ilícitamente, ni siquiera en un peso, nada. Se me acusa de haber hecho que el Estado perdiera plata en tiempos de pandemia por negocios que no funcionaron. Pero la misma fiscalía que me persigue a mí no persigue a los ministros de salud que perdieron millones de dólares de vacunas que no se ocuparon. La misma fiscalía que me persigue a mí no persigue a quienes pagaron camas clínicas de personas que nunca pasaron por ella sencillamente para favorecer los negocios de sus amigos. La misma fiscalía que me persigue a mí no persigue
a la Central Nacional de Abastecimiento, que todos los años pierde cerca de $500,000 en medicamentos vencidos. Por lo tanto, hay hay un doble rasero tan evidente que, te vuelvo a repetir, no tienen ninguna posibilidad de dañarme. Incluso, mira lo que te voy a decir, Héctor, si llegaran a condenarme, me estarían fortaleciendo. La vida no se termina en la cárcel. La vida se termina cuando te entierran. Y ni siquiera ahí, porque vuelve a nacer convertido en otra cosa. ¿No? Somos una unidad material y hay un metabolismo universal que siempre nos permite volver a la vida y a seguir produciendo y aportando. Los únicos que se hacen daño cuando hacen esto son los que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, hay una periodista que viene atacándome en los medios de comunicación chilenos hace 10 años, siempre Wow. escribiendo mentiras. Bueno, hoy día ya se sabe que recibía plata de la derecha para hacer lo que hacía. ¿Tú crees que finalmente quién se hizo más daño? ¿Me hizo más daño a mí o se hizo daño a ella cuando ha perdido toda su credibilidad? Incluso el otro día, tratando de victimizarse, hizo un mensaje en X, ex tweet, ¿no? Diciendo, me voy de esta plataforma porque me han atacado mucho. Por corazón. Y todos le respondieron, bueno, pero cuando alguien falta la verdad y cuando alguien hace lo que tú haces, y está por conocerse una lista de periodistas que recibían pagos por dañar personas y por sesgar los contenidos de su entrevista. Yo recuerdo que antes de que estuvieras viviendo esto, ya se te había acusado una asociación que, ¿cómo la han desprestigiado allá? La de Simón Wiesenthal, la que fundó el famoso cazador de nazis, que te acusaba a ti ya y te ponía en una lista negra. Desde ahí digo, oye, esa fundación perdió toda credibilidad y todo valor desde que hizo eso. Y luego vi también cómo todos los judíos, cuando menos muchísimos de ellos, hablaron por ti Así y es. negaron esas acusaciones y dieron la cara por ti y decían, no, lo apoyamos, porque desmentían ellos mismos eso, lo cual eso ya es algo muy grande. Daniel, eso habla muy bien. Bueno, dentro de la cárcel estuve con dos miembros de la comunidad judía que cuando me conocieron me decían bastante a menudo, me repetían, nos han tenido engañados todo este tiempo. Nos habían dicho que eras un monstruo y la verdad que hoy día estamos felices de haberte conocido. Yo creo que esas son las experiencias que uno tiene que atesorar y las otras las tiene que dejar pasar. Mira, si uno se deja impactar por las malas vibras de otra gente, por el odio, porque además te voy a decir algo, Héctor, ¿cómo yo no me voy a reír de este proceso? Cuando la fiscal en la audiencia de formalización es capaz de decir que el problema en este proceso es que detrás de todo lo que se está investigando había una ideología que pretendía intervenir el mercado, ahí lo que hay es persecución de ideas, no de hechos. Cuando la misma fiscal en una audiencia posterior es capaz de decir, el problema es que este señor pretendía que los problemas de la gente los resolviera el Estado y no el mercado, hay un problema de profundo odio ideológico, que eso está penado por la ley, es prevaricación y es prevaricación agravada por odio ideológico. O sea, ¿quién tiene que estar intranquilo? ¿Quién tiene que explicarle al mundo lo que está haciendo? No yo. Pues, Mira, las farmacias populares siguen gozando de excelente salud, Héctor. Las ópticas populares siguen gozando de excelente salud. Siguen resolviéndole los problemas de acceso oportuno y a precio justo a la salud a cientos de miles de personas en todo Chile. Yo me quedo con eso. Me quedo con que la inmobiliaria popular, que hoy día se ha transformado en política nacional, empieza a resolverle la vida a miles de personas. Me quedo con que la universidad abierta promueve la democratización del conocimiento y con que todos y cada uno de los proyectos que hicimos mejoraron la vida de aquellos que me eligieron y que me volvieron a elegir y me volvieron a elegir y que hoy día me siguen teniendo el mismo respeto y están absolutamente claros y convencidos, tanto así que el candidato que se proponía continuar con el proyecto que yo encabecé durante 12 años,
volvió a ganar, conmigo estando en la cárcel, conmigo así, habiendo sido sacado judicial, o sea, extrajudicialmente, con una medida preventiva del cargo antes de que terminara mi periodo. Y llegamos a la elección y ganamos. Entonces, cuando uno gana una elección en esas condiciones, le está ganando a la extrema derecha, le está ganando a la fiscalía, le está ganando al sistema judicial completo, le está ganando a todos los que hicieron todo lo posible porque esa elección la perdiéramos y la ganara la derecha y no lo lograron. Qué Pues, mayor tranquilidad y qué mayor alegría. mira, te entiendo perfectamente, pero también es un poco complicado entenderte en la situación en la que estás, por decirlo así, al filo de que si te quieren meter a la cárcel o no, porque ya sabemos que el lawfare, haya pruebas o no lo hacen, se las fabrican, eso es lo de menos. O sea, que tu libertad esté supeditada y tu carrera también política, tus ideas y todo, a ese impasse que impone un juicio, de que te tengo ahí en stand-by y que cómo ves tú cómo pasa la vida y tú te la pasas contestando los escritos y que los vuelven a contestar. Y eso lleva mucho tiempo y llevas tú una vida personal que queda cada vez más al margen y queda, digamos, se le da prioridad a la judicial y te van apartando, buscan congelarte o apartarte. Entonces, pero verte así a ti, digo, eso, digo, es un proceso interno muy difícil de conciencia que solo lo logran personas como tú, porque cualquiera, imagínate, conozco personas, bueno, yo soy el que me tengo algún problema de repente, que porque me amenazan de algo, o incluso por ideas políticas, me preocupa, digo, bueno, no me vayan a hacer alguna cosa, y te veo a ti tan tranquilo, digo, no será, digo, algún gen palestino, como te comentaba, he entrevistado, he tenido oportunidad de conocer gente maravillosa palestina que ha estado 20 años en la cárcel y salen como si estuvieran en un spa, y así se los digo, tú estuviste en una cárcel, tal de las peores cárceles del mundo. ¿Cómo es que sales así? Rebosante, radiante. Y me dicen, y ahí están las grabaciones, ahí están esas charlas que hemos dado. Y me dicen, fueron experiencias. Y sonríen. Entonces digo, todos podemos apoyar la causa palestina, pero ser palestino es otra cosa. Les digo, yo no tengo ese honor. No tengo el honor de ser palestino. Pero Es un mira, honor que... Héctor, no somos solo los palestinos. En la Grecia antigua había una corriente filosófica que se llamaba los estoicos. Y los estoicos decían que la verdadera felicidad estaba en saber ser feliz con las condiciones que te tocaran vivir y tener plena conciencia que nadie te podía hacer daño eh, en ninguna circunstancia. Porque efectivamente la vida es una chispa entre dos eternidades, querido Héctor, ¿no? Y esto continúa mucho más allá que la vida de nosotros. Entonces, uno no tiene que acotar la mirada al horizonte de nuestra propia existencia, porque ese horizonte es muy pequeño y es muy breve, es muy chato, es muy egoísta, ¿no? Estamos aquí, pasamos por esta vida para hacer un aporte, el que sea, y todo aquel que nos quiera destruir no lo puede lograr. Es más, muchos de los que uno intentan destruirlo se mueren antes que uno. ¿De qué uno se va a quejar? Muchos de los... Mira, yo cuando estaba en la cárcel me tocó ver algo formidable. Tú vas a entender aquí, hay un dicho en la cultura árabe que dice, siéntate en la puerta de tu tienda a ver pasar el cadáver de tu enemigo. No hagas nada, siéntate en la puerta de tu tienda a ver pasar el cadáver de tu enemigo. Y uno de los que hizo el montaje en contra mía le tocó entrar a la cárcel al mismo recinto donde yo estaba cuando yo estaba adentro. ¿Y qué pasó? ¿Qué te decía? Yo le dije, mira, a mí nunca me ha alegrado que nadie entre a la cárcel, pero ya que tú me metiste aquí, es un gusto conocerte aquí. Tenía cara para verte, este tipo, ¿cómo te veía? Mira, me juró y me rejuró que él no tenía nada que ver, y ahora que salí, que tuve acceso a todo lo que ha salido en la prensa, sé que no solo tuvo mucho que ver, sino que fue el que diseñó la operación para que yo cayera preso. Incluso inventando empresas, incluso hablando con sionistas que eh, sabemos quiénes son, ¿no? Y sabemos las manos que tienen y hasta dónde llegan. Entonces, cuando uno ve a los sionistas con la derecha actuando unidos, ¿no?
y ve que se confluyen intereses comerciales, intereses políticos, intereses geopolíticos, intereses étnicos, bueno, uno dice, bueno, me tocó lo que me tocó. Yo creo que una buena recomendación es leerse a los estoicos, ¿ah? Aprende mucho uno de Marco Aurelio y de otros. Daniel, ya no te quiero quitar más tiempo. La verdad es un gusto verte así entero, como el Daniel que traté de la primera charla. Te veo exactamente igual, dinámico. Digo, no te puedo ver como víctima, como te dije, no te puedo ver como víctima. No lo eres. O sea, a ti te están haciendo un agravio totalmente injusto, totalmente dirigido específicamente para ti, para acabar contigo, pero tú no eres ninguna víctima, para nada. Tú eres mucho más que eso. Mira, te voy a contar un detalle. ¿Sabes por qué me gané esta guerra jurídica, este lawfare, ¿cómo se llama? Ajá. Porque cuando yo era alcalde en el 2020, decidí ponerle una querella al gobierno de Sebastián Piñera y a toda su línea de trabajo en salud, porque en el manejo de la pandemia, cuando hubo que poner las cuarentenas en todas las comunas y ciudades, a la única ciudad que no le pusieron cuarentena fue a la mía. Y eso provocó que la velocidad de propagación del virus se multiplicara por 500 veces en mi comuna. Y como además estaban manejando la pandemia con un secretismo absoluto desde el Ministerio del Interior, dejando afuera a la salud primaria, las personas que entraban al sistema por el sistema central, nosotros en la municipalidad no teníamos noción ni información de quiénes eran y por lo tanto no los podíamos ir a socorrer. En esa condición se murieron varias decenas de personas en Recoleta abandonados en sus casas por una negligencia extrema del gobierno de Sebastián Piñera. Gracias a esa querella, que la fiscalía la detuvo y que nunca avanzó, que nunca el ministerio quiso entregar los correos para ver por qué se había tomado la decisión de dejar a Recoleta fuera de las cuarentenas, es que todo esto se armó. Hay reuniones que hoy día están en sus chats, ¿no? De que el ministro del Interior le decía, bueno, hablemoslo de Jadwe, ¿cómo le montamos esto? Tenemos que defender al presidente, pero destruyendo a quien lo está atacando, no defendiendo al presidente. Al presidente se le defiende dejando que el proceso no avance, pero a él que está atacando al presidente con una acusación legítima que fue única y exclusivamente para defender la vida de las y los recoletanos, bueno, ahí está la causa de esta persecución por parte de la derecha. La causa por parte de la persecución por parte del sionismo la tenemos clarísima hace décadas, ¿no? Llevo 45 años militando en la causa palestina y la causa de los intereses de las grandes farmacéuticas también. Nosotros cambiamos todo el mercado farmacéutico en Chile a partir del proyecto de las farmacias populares que siguen sirviéndole a mucha gente. Ahí están las tres razones, aquí está el proceso y yo estoy tranquilo porque esto, lejos de debilitarme, me va a terminar fortaleciendo y convirtiéndome en alguien mucho más capaz de lo que era antes de que este proceso iniciara. Daniel, me queda claro que el Estado de Derecho solo sirve a la derecha prácticamente en toda América Latina. Habrá excepciones, debe haber, ojalá, pero es terrible. Yo espero que esto termine pronto y que tú vuelvas a hacer lo que te tiene destinado a la historia, porque es lo que estabas haciendo antes, porque estás en el lado correcto. De veras te agradezco esta charla de corazón. Vamos a estar atentos a tu caso. Y esto fue, haz de cuenta, lo tomo hasta como de motivación personal, porque en vez de sentirme deprimido, la mayoría de las charlas que hacemos son depresivas, porque no se ve un futuro, a veces, claro, vienen panoramas negros por todas partes. Y ahorita me siento, hablando contigo, me siento también. Y mira con el problema que tú tienes. Te mando de veras, gracias, un fuerte abrazo y aquí estamos contigo. Lo que tú estás haciendo Muchas gracias, Héctor. es referente a nivel latinoamericano. Muchas gracias. Nunca hay que olvidar que el Estado siempre es un instrumento de dominación de clase con el Ejecutivo, con el Legislativo y con el Judicial. El que se olvida de eso deja de ser de izquierda. Abrazo. Gracias. Ya no te quitamos más tiempo. Un abrazo. Gracias, Daniel.